Bien, estimados hermanos, estamos estudiando en estas fechas las lecciones referidas al libro de los Hebreos. Eh, Dios mediante me he propuesto a grabar, a filmar estos estudios, parte de ellos, donde se necesita para redondear las preguntas, algunas cosas de vital relevancia. Eh, Dado que nuestra memoria es muy frágil para las cosas de Dios. Ayer sábado hemos escuchado un buen sermón, una buena lección, un buen estudio, pero hoy día ya nos hemos olvidado, ya no está fresco como ayer. Es necesario grabarlas también y de esta forma, Dios mediante, lo vamos a hacer. Voy a referirme en esta mañana, en esta oportunidad, acerca de los sacrificios, algo que faltó comentarlo o, o hacer también una redundancia fructífera, porque como ustedes están viendo, Hebreos es una redundancia que muy bien este libro estaría en el Antiguo Testamento, porque habla del santuario, de sus partes, tema propio del Antiguo Pacto, ¿no? Habla de la distribución de las tribus, del orden, habla también del sacerdocio, menciona al Areónico, ¿no? Menciona a Moisés, menciona a los héroes de esta nación hebrea, está en el capítulo 11, habla del llamamiento de Abraham, habla de Isaac, de Jacob, muy bien sería entendido pues al lado de Isaías, de Jeremías, o el libro de Daniel incluso. Bien, vamos a referirnos a esto en el primer siglo. En el primer siglo, la religión no concebía adorar a una deidad que había muerto en una cruz. No concebía el paganismo en sus conceptos religiosos a un Dios derrotado, a una deidad que no haya tenido poder terrenal, que no haya sido, que no haya librado con éxito batallas sobre sus enemigos, ¿no? Júpiter, el dios de los romanos, era, según ellos, quien les había dado la victoria a los césares para las conquistas. Era un dios digno para ellos, Júpiter. Zeus también. Y sus demás dioses eran los que inspiraban en sabiduría, ¿no? En capacidad a sus reyes para conquistar y ensanchar sus reinos, ¿no? Y ser eh, un imperio con gran envergadura política y militar. No concebían adorar a un ser que haya vivido en pobreza, en persecución, y muera sacrificado de esta forma. Y por otro lado, el mundo religioso, el mundo judío, en Deuteronomio dice que maldito todo aquel que es colgado en un madero. Entonces, también el judaísmo ortodoxo, ese judaísmo que rechazó a Cristo, el imperante, ¿no? El de la mayoría. No olviden que a Pilatos, como representante de Roma, en complicidad con los representantes de la religión, ¿no? Dominante en el pueblo judío, pudieron hacer que Cristo llegue a ser clavado en una cruz. Entonces también el pueblo judío no concebía a un Mesías que tenga ese final, sino alguien que también sea. No olviden que el pueblo rechazó a Dios porque así le dijo Samuel, ¿no? Le dijo a Samuel, Samuel, a ti no te han rechazado, me han rechazado a mí. El pueblo quería reyes y Dios le dijo, ponle reyes. El pueblo de Dios, la iglesia en la antigüedad, se parece también a la iglesia de nuestros días. Ese pueblo quería reyes para ser una copia, una imitación y competencia
de los demás reinos paganos. Entonces, sin salirnos de esto, de lo que debemos recordar de Hebreos, en el primer siglo había una religión que no concebía popularmente a una deidad que muera en una muerte, sobre todo en una muerte tan horripilante, ¿no? Que equivaldría pues a una tortura y a la silla eléctrica, según el Imperio Romano, ese sacrificio que hubo allí. Pero Pablo aparece con el Evangelio según 1 Corintios 1:18, él lo traduce que su Evangelio es la palabra de la cruz. Y él andaba diciendo y predicando de que él no quiere saber nada de otra cosa de entre vosotros, sino yo me he propuesto a predicar a Cristo y a este crucificado encima, vamos a decir. Entonces este cristianismo de Cristo, valga la redundancia, era un atentado con todo el pensamiento religioso de la época. Entonces esto sí fue... ahora, bueno, ahora en este siglo pues ya está más domesticado la cosa, ¿no? Está más por las tolerancias y por las guerras y todos los enfrentamientos que ha habido. Pero en ese momento, darle aparecer con la palabra de la cruz, con el Evangelio de un Cristo que ha muerto, pero ha resucitado y ascendido al cielo, pero en la tierra fue un ser que tuvo 12 seguidores, 10 se corrieron, ¿no? Los dos que quedaron, uno lo traicionó y el otro lo negó, pero no por eso el sacrificio que hizo fue en vano, fue un triunfo. Es decir, el mundo tiene que dejar ese concepto pagano de la prosperidad religiosa y económica que se está predicando hoy en día, que es un atentado contra este evangelio que estamos predicando aquí todos los sábados, ¿no? Y usando el libro de Hebreos. Estamos en contra del evangelio de la prosperidad terrenal. Dios no nos llamó a ser prósperos en la tierra como número uno. ¿No? Dios puede prosperar, sí. Bueno, ese es otro tema. Pero el evangelio que apareció, tan es así que un apóstol tuvo que escribir este libro de Hebreos de forma redundante, cosas que los hebreos mismos sabían, pero para decirles que Jesucristo ya vino y fueron los que nuestros padres, le dice así, lo han crucificado. Él ha resucitado y ha traspasado los cielos y ahora es sumo sacerdote y está intercediendo y es fiador de un mejor pacto. Él es mediador. Entonces, ese mensaje duro, ¿no? Para hacerle cambiar, y dado que es con poder de Dios este evangelio tuvo que ser predicado en el Imperio Romano, y fue la prédica de esta palabra que llegó a hacer caer al Imperio Romano Occidental, porque como ya dijimos, y lo vamos a repetir otra vez, que fue el pensamiento de Pablo de la justificación por la fe en Jesucristo, de un Dios que Cristo está intercediendo en el santuario celestial, que la salvación es por gracia, no por ningún negocio. Eso de allí, eso llegó también a destruir, ¿no? Y se vino abajo el imperio romano de los Césares, y eso también va a traer a la ruina el evangelio bien predicado, a la Roma papal, al romanismo imperante que se está armando con el ecumenismo, ¿no? Eso lo vemos en cada país, no solamente en Europa ni en Estados Unidos, sino hasta en un país tercermundista. Ahí está Roma, está imperando a nivel político, militar y económico. Ahora sí, en cuanto a los sacrificios, el propósito de esta reflexión
Vamos a leer este comentario. Jesús, este versículo que Dios le da a Abraham, esta tierra, y también al poner estos animales uno frente a otro, tiene un símbolo de compromiso, y 50% dice la mitad de la becerra, dice, ¿no? 50% una parte te corresponde, y la otra parte le corresponde a Dios, igual. Y se firmó, pero el detalle es que solamente no dice que Abraham cruzó en medio de estos dos animales sacrificados. Solamente Dios cruzó, queriendo decir que Dios, sí o sí, Él sí iba a cumplir su palabra, Él sí iba a cumplir su promesa, porque Él es Dios. Él no es hombre para que mienta. Lo contrario fue por el lado humano, el lado de Abraham. Pero Dios, en lo que respecta, hizo todo. La aspersión, o sea, el sacrificio con derramamiento de sangre, implicaba, te estaba diciendo que la sangre al transgresor lo tiene que pagar con sangre. Pobre del transgresor de este pacto. En Hebreos 9:22 dice, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Remisión significa rescate. Sin sangre no hay rescate. Para eso es en la mente de Dios. Eso es dado que el pecado ya había entrado a la tierra y la transgresión a la ley requería sacrificio, muerte irremisible al transgresor. Porque sin derramamiento de sangre no hay rescate, no hay nada. Se perdió, se echó a perder todo este sacrificio. Y la palabra empeñada quedaría para vergüenza y confusión perpetua. Algo que no cabe en nuestra imaginación. Pero Dios, Él sí se atrevió a cruzar, ¿no?, entre estos animales divididos por la mitad, dando Él su firma, su sello, su cláusula estaba allí, que Él iba a cumplir su palabra. Pero cuando Israel en forma intermitente desobedecía, entonces Dios tuvo que enfrentar un doloroso dilema en su corazón y en su mente. No sería descabellado pensar que si tuvo alguna ofuscación, alguna contrariedad, porque Dios también nos dice la palabra que Él tiene una vida afectiva. Sí, dice que Él y se encendió la ira de Jehová, también con cuidado. Pero también dice que y se movió Dios a misericordia. Y lo que dijo que iba a hacer no lo hizo. Es un Dios que con cuidado, Él está ahí. Y Él cuando venga, no va a venir ya con todo lo que el pueblo de Dios le hemos hecho a su pacto, le hemos hecho a su llamamiento, como tú quieras llamarle, lo que sabiendo su camino de la salvación por gracia, aún así, Él vendrá y vendrá por cumplir su palabra, porque Él no debe quedar mal, porque Él también dice que vendrá a hacerle guerra a sus enemigos. Eso está en el Apocalipsis. El pacto exigía la muerte de los transgresores, pero Dios había iniciado. Dice que su palabra a Él nunca volverá vacía. Ese es el Dios nuestro. Si Dios simplemente miraba para otro lado o se negaba a castigar a los transgresores, sus mandamientos nunca serían aplicables y este mundo se hundiría en el caos. No obstante, el Hijo de Dios se ofreció como sustituto, ¿no? De una vez, para redondear este estudio, Cristo
es en la versión del Evangelio, Cristo es el sustituto de, en este pacto. Es el sustituto de la parte que no cumplió, la parte de Abraham, eh, para que todo aquel que se llegue a él por fe, creyendo que él cumplió, por fe el Señor lo acredita como cumplidor, a pesar que éste no cumplió. Y no cumplimos por tener esta naturaleza caída y que siempre intermitentemente desobedecemos a Dios. ¿Y de qué manera? Pero la iglesia felizmente no se basa en sus obras para que sea iglesia de Dios en todo el mundo. Dice que Él lo tiene sostenido en su mano. ¿Qué sería si esas estrellas, ¿no? Es decir, la iglesia, el pueblo de Dios, estaría pues a merced de la, diremos así, de la gravedad, ¿no? De la gravitación universal, por no decir otra cosa. Dice que la iglesia se sostiene porque está en su mano. Y lo tiene ahí. Nos tiene en su gracia. Por el pecado que cometemos hoy día y por el pecado que cometeremos mañana o pasado, aunque no lo queramos, por supuesto, Dios también tiene un sustituto, porque el sacrificio hasta eso alcanzó. Y ese es el éxito de la iglesia en todo el mundo, mientras, siempre y cuando no pierda la fe en el Señor Jesucristo. Y eso hacemos aquí cada sábado, porque es necesario la congregación, es necesario la iglesia de Dios. Yo cuando predico, alguien me escucha, y cuando no predico, yo escucho al otro hermano. Y así enriquezco mi fe, porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Pasando un poco más rápido a esto de los sacrificios, hay una ofrenda, hay 5 tipos en líneas generales, se clasifica así. La primera son las ofrendas referidas o llamadas ofrenda por holocausto, o los holocaustos. Ya dijimos etimológicamente que viene de 2 palabras que significan holos y kalous, que significa completamente quemado. Fusionando, significa una ofrenda completamente quemada. No se olviden de holocausto. De ahí viene. Esto quiere decir que se refiere a Jesucristo. En Él se cumplió que toda su vida fue consumada, sacrificada, desde que nació. Recuerdan que había un rey Herodes, que ese niño ni bien nació, ya lo perseguían a muerte. Tan es así que sus padres tuvieron que huir a otra región. La persecución de Jesucristo fue ni bien nació, y abreviando hasta que por fin murió y crucificado en la cruz. Es decir, este holocausto se cumplió en Jesucristo, en su vida, en su desarrollo, ¿no? En su muerte, en la cruz, como una vida consumada, y él la pronunció así: consumado es. La expiación requirió el compromiso total de Jesús con nosotros. Aunque era igual a Dios, él se despojó a sí mismo y venir. Estoy leyendo Filipenses capítulo 2 del 5 al 8, ahí está. Él se ofreció por amor, ¿no? Ese amor que es incomprensible a la mente humana. No lo entendemos porque no tenemos nuestra mente del tamaño del universo de Dios, ¿no? Pero sí lo creemos, ¿no? Y con la ayuda de Él, por la fe que nos da, decimos amén y punto, sin demostración. Pero es por creerle. La segunda, la ofrenda de cereal. Los cereales tienen que ver, cuando hablamos de trigo, por ejemplo, hablamos de harina, hablamos de cebada, ¿no? Cereales. Este es
tiene que ver con la flora. Aquí no hay derramamiento de sangre, ¿no? Eh, en las ofrendas de cereales, porque viene del trigo. Jesucristo también está por allí, ¿no? Él dijo, yo soy el maná que he descendido del cielo. Eso está en Juan 6, 35 y 48. Yo soy el pan de vida. Él tuvo que ponerse muy personal en eso. Yo soy el camino, dijo él, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por mí. Y cuando nosotros celebramos la Cena del Señor, tocamos los emblemas que son símbolo de un sacrificio cruento, pero usamos vegetales. Los panes ácimos, por ejemplo, ¿no? Esos panes sin levadura, de origen vegetal. También el fruto de la vid, ¿no? Ese fruto de la vid, que es símbolo de la sangre de Cristo, es símbolo de algo cruento, pero consumimos vegetales en el fondo, ¿no? El fruto de la vid, que simboliza la sangre derramada por Cristo, ¿no? En el nuevo pacto, y el consumo de este pan, que es su cuerpo. Cuando nosotros comemos, ¿no?, estos molares y premolares que tenemos aquí en nuestra boca, cuando trituran en la primera fase de la digestión, eso está simbolizado en la trituración al cuerpo magullado que le hicieron a Jesucristo, lo estrujaron, ¿no?, con todos esos látigos a manera de garfios, ¿no?, ese desgarramiento que, bueno, no vamos a entrar en todo ese detalle porque ya lo conocen, pero así, en la Cena del Señor, nosotros lo comemos ricamente, sabrosamente, ¿no? Y lleno de gozo, porque es el día de la amistad de los cristianos, ¿no? Nos perdonamos, pero ese estrangulamento, eso de estrangular, ¿no?, como estos dientes de los premolares y los molares, lo hacemos para nuestra alimentación, nuestro consumo, pero simbolizó el desgarramiento, ¿no?, el estrujamiento, ¿no?, que hicieron al cuerpo de Jesucristo, ¿no? Bien, voy a pasar a la ofrenda de paz, que es necesario comentarlo. La ofrenda de paz, ahora pues todo esto de la paz se ha pervertido, ¿no? Algunos creen que la paz significa sacarse un pañuelo blanco o una bandera blanca y terminar en un carnaval, ¿no? O en una fiesta, en una comilona, ¿no? Y la paz, bueno, esa es la paz que el enemigo ha enseñado a este mundo, ¿no? Y la gente que así cree que se hace la paz. Pero qué raro que en la palabra de Dios, bueno, raro para ellos, pero en la palabra de Dios, cuando se habla de paz, tiene que haber derramamiento de sangre. Y así está. Esta ofrenda de paz está en Levítico capítulo 3, ¿no? Porque la paz vale un precio de derramamiento de sangre, si no, no hay paz. En Romanos 1:5 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados pues por la fe, tenemos paz. Si nosotros hemos aceptado a Jesús así, con bastante fe o con poca fe, no interesa, hermanos. Porque dice, somos justificados pues por la fe. No somos grandes hombres de fe, no somos. Somos de poca fe, pero de la auténtica fe. Somos justificados. Tenemos esa paz. Y Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Por eso que olvídense de que ya viene hambruna, ¿no? Ya viene falta de... Va a haber mucha sed, mucha hambre. Olvídate de eso. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. No, en este mundo tendréis aflicción, pero yo estaré contigo hasta el fin del mundo. Esa es la palabra que Jesucristo dejó a sus discípulos, los cuales somos nosotros, aunque parezca mentira, porque tenemos esa misma fe y esa misma prédica. Entonces, el sacrificio
la ofrenda por la paz era con derramamiento de sangre, ¿no? Gracias a un derramamiento de sangre en Jesucristo tenemos paz para con Dios. No tenemos guerra con Dios. No somos más enemigos de Dios. Somos hijos, somos adoptados y hijos y pertenecemos a su reino, siempre y cuando eh, creamos en Jesucristo, que Él es el Cordero que pagó para nuestra salvación, para nuestro perdón y para nuestra paz. No podemos estar, y también yo quiero hacerlo así, y cada uno no dejar el sistema, dejar los nervios, dejar el estrés, dejar la zozobra, dejar tantas cosas, ¿no? La pandemia, pues conmigo me comenzó a atacar el enemigo, se me comenzó a caer un poco el pelo, pues producto por la falta de paz, ¿no? Yo creía que tenía esta infección, pero nunca me dio, o no sé. Pero, y así es un ejemplito. Tú tienes más ejemplos, más testimonios, tienes que darlo también. Y es para todos nosotros, la paz es para todos aquellos cuya vida está escondida en Jesucristo. Y punto. Porque para la paz que está faltando a los seres humanos, no hay pastilla, no hay graguea, no hay vacuna, no hay nada. Solo hay palabra de Dios, porque la fe viene por el oír. Pero el oír no cualquier cosa, no cualquier mentira como se está hablando por la televisión, sino el oír la palabra de Dios. 4. La ofrenda por el pecado o la purificación. También está en Levítico 4, de 1 adelante, ya lo hemos leído, ya sabemos. Este sacrificio enfatiza el papel de la sangre del animal. Era el símbolo, ¿no? La verdadera sangre fue la de Jesucristo, según Hebreos, pero antiguamente se sacrificaba, que era un símbolo de Cristo. Y sabemos, pues, por los que conocen algunas materias relacionadas con los estudios o la ciencia que tiene que ver con la sangre y con la vida está en la sangre de la célula y de cualquier cuerpo somático. La vida se debe a la sangre, porque esa transporta los alimentos al último rincón de nuestro cuerpo, a cada célula. Está en la sangre, ahí están los alimentos que son bombeados desde el corazón. Bien, entonces se enfatiza que la vida está en la sangre para ofrecer redención de los pecados. En Levítico 17, versículo 11, dice así, lo leo. Dice, porque 17:11, porque la vida de la carne está en su sangre, y yo os la he hecho, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Es decir, tiene que ver, todo apunta a que aceptemos a Cristo y a su justicia, a su sacrificio, para que Él sea nuestro sustituto. Y hay un juicio donde desde ya salimos airosos solo por la fe. Esa fe no la perdamos. Pero esa fe tampoco va sola, va acompañada de buenas obras, porque así está escrito, ¿no? Esa fe va acompañada de buenas obras. Esas buenas obras son porque somos hijos agradecidos, porque Dios no va a salvar a ningún hijo mal agradecido. El de la cruz, por ejemplo, ¿no? El que estaba a la derecha de la cruz. Él reconoció, le dijo, Señor. Primero le increpó a su compañero, otro criminal, otro malhechor, así dice la palabra, ¿no? Otro ladrón, dice otra versión. Le dice, nosotros estamos aquí porque nos merecemos, pero ¿qué mal hizo?
reconoció, se humilló, fue agradecido y le reconoció como su sustituto, como su rey, porque él sabía, le dijo: Señor, cuando tú estés en tu reino, acuérdate de mí. El ladrón supo que ese sí era el vencedor, que tenía su reino en los cielos, que tenía la llave del reino, Jesucristo. Él sabía que él era el Dios que podía salvarlo. Por eso que le dijo: acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Le nació la fe y se salvó por la fe. Declaró con palabras agradecidas. Alguien dijo: si él hubiera podido descender de esa cruz, hubiera devuelto lo que había robado, o se hubiera cambiado su vida. Por supuesto que sí. No perdamos la fe en el Señor Jesucristo. Siempre debemos estar afianzándonos con esta palabra. Y también la ofrenda por la culpa es la quinta. Y la reparación. En Levíticos capítulo 5, voy a leer solamente algo que estoy comentando relativo a cada ofrenda, porque es necesario que sea grabado y escuchado varias veces, debido a nuestra memoria, ¿no? Que siempre las cosas buenas de Dios tienden a desaparecer. Habló Jehová a Moisés diciendo: cuando alguna persona cometiera falta y pecare por yerro en cosas santas de Jehová, traerá por su culpa a Jehová un carnero sin defecto, ¿no?, simbolizando a Cristo, de los rebaños, conforme a su estimación en ciclos de plata del ciclo del santuario, en ofrenda por el pueblo, y pagará lo que hubiere defraudado de las cosas santas, y añadirá a ello la quinta parte, y lo dará al sacerdote, y el sacerdote hará expiación por él con el carnero del sacrificio por el pecado, y será perdonado. Hay mucho que comentar en forma rica esto, pero vamos a hacerlo lo más simplificado para que se quede grabado. Cuando se cometiese un pecado por hierro, por error, por lo que se hace, es un error, claro, yo me equivoqué, pero tienes que pagar, y la quinta parte como restitución. Alguien lo podría llamar una multa, llámalo como tú gustes, como algo adicional, puedes llamarlo. El hecho que la palabra de Dios dice: y pagará lo que hubieres defraudado de las cosas santas, y añadirá a ello la quinta parte, y el sacerdote hará expiación por él, por el pecado, y será perdonado. Hay que devolver. No solamente cuando alguien roba, por ejemplo, ¿no? Porque estamos infectados de esas noticias en el mundo político, en el mundo social, en el mundo religioso, en el mundo común y corriente. Aquí se habla en la ley de Dios que haya una restitución, ¿no? Haya una reparación de la quinta parte. Estamos hablando del 20%. También Jesucristo, hablando, dijo: cuando tú vayas a la iglesia y quieres dar una alabanza, una ofrenda, dar tu diezmo, algo dar de corazón a Dios, o quieres hacer una alabanza, dice: si tú te acuerdas que tienes algo contra tu hermano, deja tu ofrenda al pie del altar. Anda, arregla las cosas con quienes tienes este problema, con este hermano, con esta hermana. Y luego ven y da recién tu ofrenda para el Señor. Aquí en la restitución dice que antes tú tienes que dar la quinta parte y devolver. Y dice el versículo siguiente: entonces el sacerdote hará expiación por él con el carnero del sacrificio por el pecado, y será perdonado. Así sí,
según el concepto de Dios. No podemos tener un corazón eh, lleno de ira, lleno de cosas negativas, ¿no? Jesucristo, Él le dio el sentido perfecto a la ley en todo lo que Él dijo y lo que Él hizo en sus 33 años y medio. Si tú te acuerdas en el altar que dices algo con tu hermano, tú lo puedes dar, pero no es de mi agrado. Por mucho que cantes bonito o que tú seas un gran predicador o algo que tú puedas hacer, deja al pie del altar, arregla con tu hermano o con tu hermana y recién ve. Así Dios pone, Jesucristo actualizó la enseñanza de la ley perfectamente, con su ejemplo y con su palabra para todos nosotros. Brindaba perdón en los casos en que era posible la reparación o restitución. Nos indica que el perdón de Dios no nos libra de la responsabilidad de ofrecer reparación o restitución cuando sea posible a quienes hemos agraviado. Cuando decimos, no hay palabras como que dicen así, ¿no? Borrón y cuenta nueva. Eso es un dicho popular que combina al pueblo, pero no es un versículo. Aquí se habla de restitución, de dar lo que se debe, de devolver lo que se debe. Jesucristo hizo un milagro una vez para dar el impuesto, porque el dar el impuesto es mandamiento de Dios, no es mandamiento de los hombres, ¿no? Dar a Dios lo que le corresponde y dar al César lo que es al César. Los sacrificios del santuario nos enseñan que la experiencia de la salvación es más que simplemente aceptar a Jesús como... quiero leer bien esto. Los sacrificios del santuario nos enseñan en forma simbólica. Ahora ya no es necesario sacrificar animales como lo hacían antes, porque simbolizaba a Cristo. En cada sermón, hermanos, también sacrificamos a Cristo dando su palabra. Cuando presentamos como Pablo a Cristo y crucificado, estamos predicando el Evangelio vivo y real. Cuando hablamos que tenemos un intercesor que nos dice, acérquense confiadamente, o sea, ya sin problemas, porque Cristo cumplió su parte de él y cumplió la parte contraria. Lo que Israel no pudo hacer, él lo hizo. O sea, la gracia, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Hubo transgresión, pero la gracia, como es más grande, es de Dios, cubrió. Apareceremos como obedientes, como si nunca hubiéramos pecado, igual que Jesucristo, porque es nuestro sustituto. Él es como si fuera nuestra encarnación, nuestra vida, su bautismo, su ministerio legítimo, honrado por Dios. Así también, siempre y cuando creemos en Jesucristo por la fe, estamos como Él está como nuestro sustituto, como nuestro abogado, como nuestro garante para salvación y vida eterna. Que Dios bendiga su palabra y será hasta otra oportunidad. Amén.